A continuación por CDNN Canal 23. Solo por CDNN Canal 23. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos sean ustedes a Temas y Debates. Hoy es lunes 17 de abril del año 2023. Esta noche vamos, en la segunda parte del programa, vamos a estar conversando con nuestro buen amigo Javier Díaz Lacayo, ingeniero industrial, académico, analista político, padre de familia, quien durante 20 años, si no mal recuerdo, estuvo colmado o sumergido más bien en vicisitudes, en vicios legales y en vicios ilegales, hablando de la droga. ¿Por qué yo he tomado la iniciativa y he decidido hablar con Javier? Hombre, recordemos que desgraciadamente y lamentablemente las noticias de carácter negativo, donde tiene que ver el fallecimiento o la muerte de las personas por causa de el alcohol o por causa de las drogas, están a la orden del día. Las cosas hay que decirlas como son. Desgraciadamente y lamentablemente estamos viviendo este tipo de situaciones en Nicaragua. Recordemos que hay dos elementos particulares en la vida del ser humano que acongojan a lo que es el sentimiento de las familias nicaragüenses. El primer elemento es cuando vos das a la luz o cuando tenés tu hijo o tenés tu hija. Es un elemento muy feliz, muy determinante, muy alegre y muy satisfactorio, principalmente porque es una bendición de Dios. Y el segundo elemento es cuando perdés a ese familiar o a ese ser querido. Pero estamos de acuerdo cuando lo perdés por una causa natural, por algo que ya venías previendo, que ya venía experimentando a través del tiempo, a través de los años. Pero cuando vos perdés a un ser querido por causa de un accidente, por causa de un asesinato, o por causa sencillamente o llanamente por un irresponsable que va en su vehículo e irresponsablemente, valga la redundancia, provoca un accidente cuyo resultado final es el fallecimiento de una persona y la causa principal es el licor, el abuso excesivo del licor o el abuso de elementos como la droga, te llevan y te golpean en la parte más baja de tu ser humano, de tu ser como ser humano. Y obviamente esto viene a conllevar particularmente a desenfrenarte mentalmente porque perdiste a un ser humano. Entonces yo tomé la decisión de invitar a nuestro buen amigo Javier Díaz Lacayo porque él es una prueba viviente de este país, aparte de ser una persona reconocida en el campo político, en el campo social y en el campo académico. Es una persona que es la prueba viviente de que realmente se puede salir de ese flagelo del licor, del alcohol y de ese flagelo de las drogas. Y que no te deja absolutamente nada bueno. Por eso nosotros como ser humano necesitamos de las guías
de nuestras autoridades pertinentes. Necesitamos de la guía de nuestros médicos de cabecera, pero también necesitamos de la guía de esa persona que fue prueba viviente y prueba fehaciente de que estar por el camino del alcohol o estar por el camino de la droga, el único fin y el único producto terminado que va a ser, es o estar en un hospital o estar preso o sencillamente estar muerto. Entonces yo, por considerarlo de suma importancia, yo decidí invitarlo para que nos dé su prueba de fe, para que nos dé su testimonio de fe y que hoy, por hoy, 20 años después de haber salido de ese flagelo del alcohol, de la droga, es una persona agradecida sumamente con Dios. Para que nosotros tomemos conciencia como ser humano, para que nosotros tomemos conciencia como medios de comunicación y particularmente como padre de familia, de que tenemos que parar y tenemos que buscar cómo reincidir en aquel familiar o en aquel amigo o en aquel ciudadano que está abusando del alcohol y que está abusando también del uso de todos estos elementos psicotrópicos controlados como son las drogas. Entonces, en breve momento yo voy a estar conversando con nuestro buen amigo Javier Díaz Lacayo para que nos hable un poquito de su cambio de vida, cómo era Javier Díaz Lacayo 20 años atrás, pero cómo es Javier Díaz Lacayo 20 años después. En breve momento voy a venir con nuestro invitado que ya está con nosotros, Javier Díaz Lacayo. Sin embargo, antes de irme con el tema de esta noche y particularmente con nuestro invitado que ya les anuncié, yo quiero darle un par de noticias que más de que buenas son muy reconfortantes. Y digo reconfortantes para la familia nicaragüense que a través de los gobiernos pasados y a través de las décadas anteriores han vivido lo que es esa limitante de obtener o de poseer y ser objeto de ser beneficioso, perdón, para tener una vivienda digna. Hoy, en estos días, más bien, Nicaragua y China iniciaron lo que es la primera fase del Programa Nacional de Vivienda Nuevas Victorias, ¿verdad? Con la cooperación, lógicamente, de la República Popular de China. Nicaragua dio inicio, y esto es una nota que yo siempre recalco desde lo que es el periódico digital, el 19 Digital, ¿verdad? Que siempre está actualizando e informando lo que son las buenas nuevas para lo que es la familia nicaragüense. Entonces, esta primera fase de lo que es el primero del Programa Nacional de Viviendas Nuevas Victorias, que contempla la construcción de, escuchen bien, de 12.034 casas en 84 municipios del país, 15 departamentos y 2 regiones autónomas. El acto de ceremonia se llevó a cabo en los terrenos de lo que será la nueva urbanización Nueva Victoria en Managua, dice la misiva del 19 Digital, en donde se construirán 920 viviendas de interés social en la primera etapa. Estuvieron presentes el presidente de la agencia, el presidente de la Agencia China de Cooperación Internacional para el Desarrollo, CITCA, compañero Lu Shaohui, compañero Laureano Ortega Murillo, que lo estamos viendo en pantalla, asesor presidencial para la promoción de inversiones, comercio y cooperación internacional, el compañero Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público, algunas otras autoridades nacionales y, por supuesto, autoridades chinas, por ese lado. Por otro lado, el compañero Laureano Ortega, dice la misiva Ortega Murillo, primeramente expresó lo que es el saludo fraterno y caluroso del presidente comandante Daniel Ortega y la vicepresidenta compañera Rosario Murillo y pueblo nicaragüense, a los presentes y presidente Xi Jinping, pueblo y gobierno de la República Popular de China. Decía don Laureano Ortega, decía en la misiva, en el discurso que dio, más bien el saludo que dio el día que se estaban haciendo este acto protocolario, este es un día histórico verdaderamente. Este es un programa que va a beneficiar a miles de familias nicaragüenses. Estamos iniciando aquí en Managua, pero este programa va para León, este programa va para Estelí, va para Chirandega, va para Rivas, va para Tipitapa y para Masaya.
También de manera que todas estas familias nicaragüenses van a tener la oportunidad de contar con una vivienda propia, una vivienda digna, y que orgullosamente vamos a decir, estas viviendas las construimos con el apoyo y la cooperación de la República Popular China, nuestro país hermano, nuestro país amigo y nuestro país aliado. Eso fue lo que dijo don Laureano Ortega el día que se dio lo que es la primera fase, la inauguración de la primera fase de estas más de 12,000 viviendas, denominadas viviendas nuevas Victorias aquí en Nicaragua. Es algo que a mí me llena de satisfacción, como lo he dicho en muchos programas anteriores, porque es bueno decirlo y recalcarlo. En gobiernos pasados, el sueño, o más bien la mentalidad del nicaragüense de tener una vivienda o tener su casa propia solamente estaba en un sueño, estaba por las nubes y solamente era una idea, no se materializaba. Pero hoy, gracias a Dios, con el apoyo de los gobiernos amigos que obviamente han venido a contrarrestar y a solventar más bien particularmente lo que es esa necesidad para que el nicaragüense tenga una vivienda, pero que sea una vivienda digna, hoy en el gobierno del presidente Ortega, por ese lado. Por otro lado, también quiero recalcar algo de lo que fue el día de hoy, dio inicio a la que es la segunda entrega de la merienda escolar 2023. El Ministerio de Educación, MINED, como todos sabemos, siempre a través del gobierno, más bien a través del Ministerio de Educación, se ha venido dando a la tarea de estar distribuyendo lo que son la merienda escolar 2023, que llega a las diferentes distintas comunidades del territorio nacional para la nutrición de lo que son las niñas y las niñas. La profesora Lilian Herrera, ministra de Educación, detalló que son más de 200,000 quintales de productos por parte del buen gobierno sandinista, de los cuales tenemos arroz, frijoles, aceite, harina de trigo, cereal, maíz para el Caribe Norte y Sur, que llega a cada centro educativo, a cada aula de clase, para que sea consumida como una parte esencial de la nutrición de nuestros niños y niñas. La ministra Herrera agradeció al presidente, lógicamente, comandante Daniel Ortega, y la vicepresidenta doña Rosario Murillo, que hacen posible que desde hace 16 años la entrega continúa permanente y sistemáticamente de la merienda escolar, que llega a 1.200.000 niños y niñas de primaria, primaria regular, primaria a distancia en el campo, secundaria a más de 700 escuelas, secundaria a distancia en el campo, con más de 7,000 estudiantes y a 8 escuelas normales en todo el territorio nacional. Eso fue lo que destacó la ministra, la profesora Lilian Herrera, que es ministra de Educación, y agradeció, por supuesto, a la gestión del gobierno del presidente Ortega, que 16 años atrás se ha dado la tarea de estar consecutivamente distribuyendo a través del MINED lo que es esta merienda escolar para más de 1.200.000 niños. Gracias a Dios que podemos emitir y podemos dar estas noticias aquí en Nicaragua. Por ese lado, ahora yo quiero cerrar esta primera parte del programa para luego irme con un corte y venir con nuestro invitado, Javier Díaz Lacayo, como lo decía al principio del programa. Quiero leer lo que es una nota de prensa que emitió la Asamblea Nacional el día de ayer domingo, y sesionaron en una sesión ordinaria, donde la Asamblea Nacional, en su 39 legislatura del año 2023, aprobó lo que es el decreto donde establece que el 19 de abril como Día Nacional de la Paz. Escuchen bien, 19 de abril, Día Nacional de la Paz. ¿Por qué yo quiero compartir con los y las nicaragüenses esta nota de prensa? Miren, en 2 días, exactamente el 19 de abril, vamos a cumplir lo que son 5 años. 5 años ya de lo que fue el golpe de Estado
fallido en contra de nosotros los nicaragüenses. 5 años que durante 4 meses nos mantuvieron en una encerrona, nos mantuvieron trancados a nivel nacional y mantuvieron trancadas lo que son las fronteras en este golpe de Estado fallido por parte de unos vendepatria y por parte de unos mercenarios trabajadores de lo que es el gobierno de Estados Unidos. Y cuando yo hago referencia, y antes de leer la nota de prensa, cuando yo hago referencia a este tema, yo lo digo con autoridad y lo digo con apego y con aplomo, mis palabras. Porque es algo que yo viví como medio de comunicación, como ciudadano. Yo viví y fui testigo fehaciente en el año 2018 de esos tranques. Porque yo iba a hacer mi programa, venía desde aquí de Monseñor Lescano hasta la colonia de Centroamérica, donde queda el canal de noticias, y yo tenía que viajar desde mi casa, porque mi programa es a las 8 de la noche, desde mi casa hasta la colonia de Centroamérica. Y ahí estaban los tranques. Entonces, yo fui un testigo fehaciente de esos tranques, de todas las barbaries, las destrucciones, las violaciones y los asesinatos que cometieron en el año 2018. Por el sencillo motivo de querer llegar al poder y querer sacar al gobierno legalmente elegido y constituido por la República de Nicaragua. Y lo querían sacar al gobierno del presidente Ortega. Y decían lo que es la derecha golpista de que no íbamos a alcanzar en el avión. Y nos tildaban de sapo. Nos tildaban de paramilitar. Me amenazaron, en varias ocasiones a mí me amenazaron. Por teléfono y por mi Facebook. Obviamente yo no iba a claudicar. Porque lo que menos a mí me enseñó mi papá, Luis Manuel Mora Sánchez, director de este programa, es a tener miedo. Es a tenerle miedo a las personas. Es lo que menos me enseñó. Entonces yo tenía que viajar hasta el canal. Estaba nuestro amigo y colaborador, Iván Morales, que también tenía que viajar para hacerme el programa. Y yo iba con un amigo más. Entonces fue hace 5 años, no fue la acción solamente de la Policía Nacional, no fue la acción solamente del gobierno del presidente Ortega, sino que fue la acción de los más de 6 millones o de 4 millones de nicaragüenses que vivimos en este país, valga la redundancia, y que decidimos de una vez y por todas romper esa barrera y desbaratar lo que fueron esos tranques. Porque nos tenían trancados, nos tenían secuestrados. Más de 22 policías fueron asesinados y los muertos en su mayoría fueron sandinistas, eran sandinistas. Y todo lo que oliera a sandinismo, para ellos, para la derecha golpista, para la oposición contratada y pagada, como yo siempre lo he dicho, por el gobierno de Estados Unidos, ser sandinista era una mala palabra en aquellos entonces. Y había algunas personas que no eran sandinistas, pero simplemente y sencillamente no confabulaban con su política o con su pensar de que se tenía que salir el gobierno del presidente Ortega. Y fuimos amenazados. Y yo fui uno de los pocos programas de televisión que estuvimos al aire y estuvimos firmes con este pueblo y a la par de este pueblo, diciendo las cosas a como son. Y las vamos a seguir diciendo, venga de donde venga, sea contra quien sea. Pero la paz, la integridad
y la vida del nicaragüense se respeta. Entonces, el 19 de abril fue declarado por la Asamblea Nacional como Día Nacional de la Paz. Yo quiero leer literalmente esta nota de prensa que nos hicieron llegar los amigos de la Asamblea Nacional y que dice literalmente así. La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la ley que declara el 19 de abril Día Nacional de la Paz en reconocimiento al deseo de las familias nicaragüenses de vivir en armonía, en seguridad, tranquilidad y fraternidad para continuar desarrollando nuestra patria bendita. Con la aprobación de esta ley se reconoce el compromiso de los hombres y mujeres valientes que a lo largo de la historia de nuestro pueblo nicaragüense han luchado y defendido la soberanía y la paz. La paz de las familias nicaragüenses se vio amenazada en abril del 2018 cuando criminales vendepatria ejecutaron acciones terroristas financiadas por el imperialismo norteamericano que junto con los malos hijos de Nicaragua pretendieron destruir el proyecto de la nación nicaragüense, pero el pueblo nicaragüense unido, continúa diciendo la misiva, reafirmó y defendió de manera férrea su derecho a vivir en paz. Esta ley indica que durante el mes de abril, las familias, comunidades, movimientos de la juventud organizada y poderes del Estado implementarán acciones para celebrar la alegría de vivir en paz. Que viva la paz, Managua, 16 de abril del año 2023. Divulgación y prensa, Asamblea Nacional, Complejo Legislativo, Carlos Núñez Telles. Eso es lo que dice el final de esta nota de prensa que emitió y que, por supuesto, nosotros como medio de comunicación damos nuestro respaldo, damos nuestra aceptación y obviamente y lógicamente el 19 de abril lo consideramos a partir de ayer Día Nacional de la Paz, porque como lo decía el presidente, con la paz no se juega y todo tiene su límite, y eso y los tranques también tuvieron su límite. Por eso que Nicaragua 5 años atrás, por eso que nosotros los nicaragüenses 5 años atrás, un 19 de abril decidimos romper con esos tranques, romper con ese objeto que nos querían tener mancillado y tener sobre todo humillado en nuestro país por parte de la derecha golpista de este país. Voy a hacer una breve pausa, Iván, no sé si podemos hacer la pausa ahorita. ¿Podemos hacerlo? Claro es velocidad, cobertura este verano en la playa y la ciudad. Con tu paquete Claro Hogar, que incluye 100 megas de internet, Claro Video y Paramount Plus incluido, además recibís televisión digital y línea fija. Al renovar tu Claro Hogar, llévate tu TV Samsung Frame 55 pulgadas por $34.40 mensuales. Paga en cuotas de hasta 36 meses y 20% de prima. Visita tu centro de atención más cercano y pasa un verano de calidad con el internet más rápido de Nicaragua. El pueblo decidió el camino del progreso. Seguimos adelante avanzando. Y yo voté por Daniel, la juventud. Con Daniel ganamos, ganamos, ganamos. El pueblo ganó. Mi primo siempre me traía regalos. Después me chineaba y manoseaba mi cuerpo. Le conté a mi maestra y le dijo a mi mamá que lo denunciara por violencia sexual. Cuando mi tío venía a la casa me abrazaba fuerte, me besaba en la boca y me decía, ¿te gusta? Yo me sentí incómodo. Le conté a mi tía y lo denunció ante la policía por abuso sexual. El amigo de mi mamá me espiaba cuando me bañaba. Después me tocaba. Me decía que si le contaba a mis padres, me iban
empezaron a echar la culpa. Le conté a mi abuelita y lo denunció en la policía por abuso sexual. Los delitos sexuales contra la niñez son cometidos casi siempre por un familiar o un conocido de la víctima. Explícales las señales de peligro del abuso sexual. Que sepan que tocarle sus partes íntimas es un delito y debe denunciarse en la policía. A la primera señal de abuso sexual, denúncialo. Un mensaje de la Corte Suprema de Justicia con el apoyo de UNICEF. No teníamos mucho para dar. Aquella mala cosecha nos había dejado apenas las manzanas que necesitábamos para vender. Entonces llegaron unas personas a quienes el precio les parecía muy caro. A mí me molestó. Pero no a mi padre. Él dejó que ellos pusieran el precio. Pero mi padre hizo algo más. Me pidió que les diera otro canasto de manzanas. Más tarde me enteré de que era una familia pobre. Hicimos algo bueno aquel día. No hay otro don mejor que el de dar, según lo que creas, así será. El interés por los demás. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Gracias, amigos, por continuar aquí en su programa Temas y Debate. En breves momentos vamos a estar conversando con nuestro buen amigo Javier Díaz Lacayo, ingeniero industrial, académico y analista político de este país. Vamos a estar hablando un poco de lo que fue su cambio de vida. Una persona que, a pesar de las vicisitudes, a pesar del tiempo que estuvo, él nació el 17 de marzo del año 1970. A la edad de 18 años, empezó a lo que es la ingesta de licor, a sumergirse en lo que es el mundo de las drogas y salió 20 años después, o sea, en el año 2008, a la edad de 38 años. Hoy tiene 53 años, un personaje reconocido por su labor como investigador, académico, una persona comprometida con la humanidad, comprometida en ayudar a la humanidad, pero particularmente, como él mismo me lo decía tras de cámaras, particularmente un ser humano agradecido, súper agradecido, yo diría extremadamente agradecido con lo que Dios hizo en su vida. Cuando vos
llegas a una etapa de tu vida y sabes que pasaste 20 años sumergido en lo que son las drogas, en lo que es el alcohol, y después echas cabeza y te nace lo que es tu sentido común. ¿De qué estoy haciendo yo en esta tierra? ¿Cuál es mi verdadero objetivo? ¿Quiero acabar yo en un hospital? ¿Quiero acabar yo en una cárcel? ¿O bien quiero terminar de esa manera en un cementerio? Como yo decía al principio del programa, yo decidí invitar a nuestro buen amigo Javier Díaz Lacayo, hombre, para escuchar no solamente la dirección de las autoridades pertinentes, como la policía, como todas las autoridades o instituciones involucradas en regular y en resguardar lo que es el uso o el consumo de lo que son las bebidas alcohólicas. No solamente escuchar lo que nos dice o las indicaciones de los médicos de cabecera, de nuestros doctores. También creo que hay que escuchar una persona que entró a lo que es este mundo bajo del alcohol y de las drogas, pero que también logró salir de ese mundo y que no terminó su vida, no concluyó su vida de una manera trágica en un hospital o preso o sencillamente muerto o asesinado por causa de estos vicios. Como yo lo mencionaba también, los titulares de algunos medios de comunicación, desgraciadamente y lamentablemente, siempre son de manera amarillista, pero son de manera también realista de lo que está sucediendo en este país, y cuyo único elemento es la ingesta desmedida de licor y de descontrol de lo que es las drogas. Entonces, todo lleva a lo que es un producto terminado, como lo es la muerte. Entonces, es feo. Creo que como ciudadano, como ser humano más bien, es algo que viene a romper un esquema humana de ver a tu familiar acabado en un charco de sangre, en una calle, tirado, porque un irresponsable lo atropelló porque andaba inyectado de licor, andaba borracho, en pocas palabras, o andaba drogado. Entonces yo tomé conciencia, y quiero que tomen este programa como una manera de dirigir y de concientizar la mentalidad del nicaragüense. Porque está bien que las autoridades nos digan qué hacer, está bien que nuestros médicos nos dirijan por el camino de lo que es la salud, la buena salud, pero también tenemos nosotros que mantener en mente lo que es el testimonio de una persona que entró, pero que logró salir de ese mundo. Entonces, en breve momento, nosotros vamos a estar conversando con nuestro buen amigo Javier Díaz Lacayo para que nos haga un tipo de examen o de análisis de lo que era Javier Díaz Lacayo 20 años atrás y lo que es Javier Díaz Lacayo 20 años después. Yo creo que nosotros, los medios de comunicación, particularmente los padres de familia, tenemos muchísimo que saber de este tipo de personas, porque son personas que estuvieron en este mundo, pero también lograron salir de este mundo. Javier, buenas noches y bienvenido a Temas y Debates aquí en el Canal 23. Buenas noches, Javier. Buenas noches, que Dios te bendiga. Muchas gracias por la invitación y también gracias a las personas que están sintonizando tu programa, que somos fieles a tu programa y que además pueden aprovechar en especial por la información que podamos compartir con ellos. Yo le decía al principio del programa que Javier Díaz Lacayo es un ingeniero industrial, un académico, un analista político, un padre de familia que 20 años atrás estuvo en un mundo sumergido en lo que es el mundo de las drogas legales, pero también de las drogas, de los vicios legales, pero también de los vicios ilegales, hablando de las drogas. Pero 20 años después, Javier es otro
la persona, la esencia de Javier Díaz Lacayo, me gustaría que nos digas qué era 20 años atrás Javier Díaz Lacayo y qué es hoy, 20 años después, Javier Díaz Lacayo. Buenas noches. Bueno, por supuesto, muchas gracias por los calificativos que en el presente me da. Todos han sido un fruto, han sido un fruto de un proceso espiritual, físico, mental, emocional, de transformación, de crecimiento, de mucha paciencia, de mucha entrega. Y es que, como bien lo mencionás, 20 años antes, yo comencé hace 20 años, exactamente hace 20 años, yo comencé un proceso de búsqueda interna. Hace 20 años yo inicié un despertar espiritual. Hace 20 años yo inicié un proceso de transformación desde el interior, repito, porque estaba viviendo un infierno. Y lo estaba viviendo igual, lo viví por otros 20 años. O sea, en 1988, yo tuve un episodio que fue el inicio de lo que marcaría mi vida en el consumo de drogas y alcohol. Yo comencé a fumar marihuana a los 18 años de una manera muy social, muy lógica, muy intelectualizada, muy socialmente admitida, que me fue engañando poco a poco hasta transformar ese consumo en otro combinado con otro tipo de sustancias como el alcohol, como la cocaína, el ácido y el crack. Y en esa progresión que el consumo de sustancias fue minando mi cuerpo y mi mente y mi espíritu, en esa misma progresión y de manera paralela se desarrolló un fenómeno hoy conocido como la enfermedad de la adicción, y que tiene consecuencias mortales. Es decir, Eliezer, para que hoy yo pueda estar hablando contigo, hay 1000 personas como Javier que han quedado en el camino. Unos sin conocer la posibilidad de la solución, otros conociéndola, otros luchándola y otros acariciándola incluso con ella. Es por eso que el aporte que yo estoy dando a este programa y a toda la sociedad y comunidad que nos observa es un aporte de mucha humildad y de muchísima gratitud. ¿Qué era antes Javier Díaz Lacayo? Una persona vacía, una persona sola, una persona sin esperanza, una persona sin un camino definido, sin identidad, sin propósito, sin visión, sin consuelo, más que aquel ficticio que encontraba en el momento del consumo de la droga. Una persona con vagos instintos religiosos, una persona desculturalizada, dessocializada, desfamiliarizada, deshumanizada. Ese era Javier Díaz Lacayo al inicio. Y eso es lo que quizá fue la oportunidad de oro para iniciar esa búsqueda que te comparto del despertar espiritual y el inicio de la recuperación. Javier, ¿cómo eras hablando con tu familia? Tengo entendido que tenés 2 niñas, ¿verdad? ¿Así es? Sí, así es. Okay. ¿Crees vos que verdaderamente Dios hizo la obra en Javier Díaz Lacayo, pero con un propósito? Porque si vos me estabas diciendo que eras una persona vacía, te amparabas o te sumergías en lo que son los vicios, era porque obviamente ese vacío que vos sentías era quizá un vacío familiar que necesitabas tener y que hoy ya lo tenés y que lo están llenando tus 2 hijas. Obviamente esto viene a ser como una especie, pienso yo, de que todo ser humano necesita un propósito y tiene que tener un propósito. Y el propósito de Javier Díaz Lacayo es su familia. Sí, evidentemente. No sé si la analogía o la misma categoría o la misma esencia
del propósito corresponde al vacío. Porque fíjate que para la misma honra de Dios, yo tuve una familia, mi familia en la que yo me crié, mis padres y hermanos, una familia que me colmaron de amor. Y de hecho, quizás ha sido lo más representativo que tengo en cuanto a poder comparar en lo que es el amor de Dios. O sea, cuando las personas, independientemente de las razones por las cuales emitieran algún tipo de mensaje o por lo que lo estuvieran haciendo, porque a veces eran mensajes indirectos. O sea, yo recibí información acerca del amor de Dios a mi persona, acerca de esa identidad, de las maneras más misteriosas y milagrosas y sobrenaturales que te puedas imaginar. Yo a veces iba pensando y yo decía en mí mismo, qué barbaridad, mi vida no tiene solución. Y de repente estaba sentado en una calle, en una cuneta donde viví en la calle, y pasaba un autobús con un anuncio, con una publicidad, con una calcomanía, que era de algún producto, algún alivio, algún medicamento, que yo no alcanzaba a ver qué era el producto del medicamento, sino que yo alcanzaba a ver el rótulo inmenso que decía, hay una solución. Y yo sentía que eso era una guía de esperanza, te lo digo. Y en ese momento a mí jamás se me ocurrió, o sea, a mí se me pasaba por la mente de que yo podía tener una vida diferente, pero me era muy difícil imaginarme volver a tener a mi familia de regreso, porque yo perdí mi familia por mí, porque yo me aislé, claro, porque yo me abandoné y abandoné todo vínculo. O sea, mi autocensura y mi vergüenza me hizo alejarme de la puerta de las casas de mis padres. Mi vergüenza social me hizo alejarme de las puertas de la casa de mis hermanos y de mis tíos y demás familiares. Y seguramente no era familia lo que me hacía falta a mí. Me hacía falta otra cosa, esa identidad, sentirme amado por Dios, porque yo sabía absolutamente que yo era amado por mi padre, amado por mi madre, amado por mis hermanos, amado en exceso. Lamentablemente yo no podía coordinar ese elemento. Yo simplemente me sentía en una situación que iba más allá de mi capacidad, que iba más allá de mi voluntad. Y quizás agradeciendo que el tema se trate acerca de mi caso personal, pudiera yo regalarle a nuestra televidencia el hecho de que el primer paso para salir de una situación, las personas que ya sea por la enfermedad de la adicción, o ya sea por el abuso de sustancias, o ya sea por la depresión o el abandono, o la agonía física, mental, emocional y espiritual, llegamos a un punto a reconocer que tenemos una impotencia. Y esa impotencia es reconocer que no tenemos la capacidad suficiente para hacerle frente a este fenómeno por nosotros mismos y debemos dejarnos ayudar, y que tampoco tenemos la voluntad suficiente, porque muchas veces nos castigamos porque en la mañana juramos de que vamos a emprender un camino en una nueva vida y a las 2 horas estamos tropezando nuevamente, y eso es frustrante, y eso es el enemigo de la fe, y ese es el enemigo de la esperanza, y por ello el enemigo de la fe y la fortaleza. Entonces, cuando yo empiezo a dar en la conciencia de mi dolor, yo empiezo a dar ese primer paso, reconozco que no tengo ni capacidad ni voluntad, y entonces que levanto no una, sino que 2 manos al cielo, y le digo, Señor, ayúdame. No estoy ni siquiera entendiendo, ya no estoy satisfecho, ya ni drogando me siento alivio. Entonces no sé quién soy, no sé para dónde voy. Y empezó ese mensaje de Dios en mi vida, para decirme que yo le pertenecía a Él, que le pertenecía desde una eternidad antes y por toda una eternidad después, que Él había instruido en mi vida en el momento en que me creó,
identidad específica, un propósito específico, con mucha ventaja, con mucha bendición, con mucho poder suyo respaldándome, que yo sería una herramienta y que sin duda todo lo que yo estaba sufriendo era la interpretación humana de un entrenamiento espiritual para poder dar vida, para poder él darle vida a otros utilizándome a mí como un instrumento. Y entonces ahí sí se convirtió en esa identidad y en ese propósito de vida que hoy tengo, de ser padre y uno con esa escuela y ese entrenamiento espiritual de Dios para evitar los factores de riesgo de mis niñas y de las personas que se relacionan con mis niñas. Y asimismo poder estar compartiendo, utilizando esta plataforma de tanta gente que te ve, así como miraba a tu padre, para que tengamos una mejor información sobre lo que es el fenómeno de la adicción y sobre lo que es el elemento de el abuso de sustancias, y asimismo cuando no hay voluntad ni capacidad mental, emocional y espiritual en las personas para hacerle frente a algo más grande que ellas mismas. En el caso mío, algo más grande que yo. Javier, yo lo decía al principio del programa, antes de que tuviera este día de Zoom, yo lo decía que este programa yo lo hice con un solo propósito. En primer lugar, a mí como medio de comunicación me da mucha tristeza ver que algunos medios, valga la redundancia, algunos medios de comunicación siempre se está poniendo de titular de que tal persona fue asesinada por una persona que se la pasó llevando porque andaba bien bolo, otro que andaba drogado o fue atropellado, etcétera, etcétera. O sea, hay dos elementos primordiales que priman en lo que es la vida del ser humano. En primer lugar, cuando naces, en primer lugar. Y en segundo, cuando morís. Pero cuando vos morís de una manera natural, porque Dios quiso que vos murieras, que yo falleciera de una manera natural. Pero es más triste cuando vos te das cuenta que un ser humano, que un familiar o que un amigo, pues fallece de una manera trágica. Estos elementos, el licor, el alcohol y el elemento, la droga, vienen muy de la mano con estas situaciones que te acabo de mencionar. Sin embargo, vos sos la prueba fehaciente y la prueba viva de que se puede salir del flagelo de lo que es el alcohol, pero también se puede salir de lo que es el flagelo de la droga. ¿Por qué yo hago referencia a esto? Porque el nicaragüense tenemos que tomar conciencia verdadera de que no todo está perdido y que la única razón no es solamente o estar drogándose o estar tomando alcohol. Tenemos mucho más que dar, porque tenemos propósito para nuestra vida. Dios tiene un propósito particularmente para nuestra familia. Pero si no solamente escuchamos lo que dicen las autoridades policiales o solamente escuchamos lo que dicen las autoridades médicas, pues tenemos que escuchar también el protagonista, en este caso que sos vos, porque lograste salir. Hoy tenés una familia, no terminaste preso, no terminaste en un hospital, pero tampoco terminaste en un cementerio. Por eso es que el propósito de este programa. Sin embargo, ¿cuál es el mensaje que vos le podés dar a la familia nicaragüense, al padre nicaragüense, al hermano, a la hermana nicaragüense, que puede estar sumido, que puede estar o se ve representado en Javier Díaz Lacayo 20 años atrás? El primero es el mensaje general. Yo quisiera dar un mensaje general porque tenemos una humanidad desinformada y sociedades desinformadas. Este fenómeno, como está muy vinculado, como decía yo, a la pérdida del control, está muy vinculado a la falta de capacidad y a la falta de voluntad. Desde que el hombre pisó las uvas, desde que existe el primer fermento, desde que existe el primer alcohol, desde que existe la primera embriaguez en la humanidad, este fenómeno se presenta y ha sido abordado por miles de años desde el punto de vista social o moral, pues, que son las convenciones, que son las leyes, que son las costumbres, que es el folclore, que es la tradición. Y no ha habido un convenio social que pueda darle solución a este fenómeno. Igualmente la medicina.
Pues porque al principio solamente se miraba el cirrótico o aquel extremo por el consumo de sustancias, el de cáncer de pulmón, pero no se miraba entonces que el que se caía de la moto, del carro, el que era atropellado, o aliado, o apuñalado por tantas cosas que hay por efectos del mismo consumo. Es decir, que alguien dijera que las personas que consumimos somos dementes, porque nuestra actitud es demente. Vos ves a un borracho hacer cosas fuera de lo lógico y además hacerse daño de una manera hasta poder llegar a la locura. Yo estuve 2 años en un manicomio, pues. Que el primer mensaje es a nivel de la humanidad. Estamos completamente desinformados de que este fenómeno psico-socio-emocional y espiritual. ¿Alguna vez Javier tomó o pensó, se le ocurrió suicidarse? No, fíjate que no tuve ese valor, no llegué. Estaba claro de que me podía morir, pero la misma inconsciencia me decía, no, tampoco, se mueren nosotros. No. Pero nunca, me faltó valor. En el otro sentido, es la información de la comunidad. No solamente es que hay 3 elementos. Primero, lo que es la enfermedad. Y la valoración que la sociedad hace. El segundo es el enfermo. Entonces la gente te ve o como el diablo o como el necio. El necio es aquel que sabiendo hacer las cosas no las hace. Pero eso también ya se acabó, porque uno termina, ya se sabe que uno es como un animalito. Que lo tenés que andar llevando de la mano, o que se roban las cosas, o que miente. Entonces, el fenómeno social respecto al enfermo, que es el segundo, pero primero la enfermedad y segundo al enfermo, es terrible, porque los enfermos somos seres humanos de segunda categoría en todos lados. Si hay un accidente, atienden primero al que va agonizando que al bolo. Así es. Si es el bolo con la cabeza rajada y está de necio con los enfermeros, está de necio, no lo aguantan. Si él llega al bolo, el cirrótico, no le dan INS o no le dan seguro, pues hablando aquí en Nicaragua y en el mundo, no quiero particularizar, es un mensaje global, porque mi experiencia es global además. No le dan seguro, a los 2 días lo mandan a su casa, no le ofrecen tratamiento, ni psicológico, ni psiquiátrico, ni espiritual, ni social. Minimiza, la misma sociedad minimiza el problema que tiene el enfermo por desinformación. Y el tercer enfoque, el primero es la enfermedad, segundo el enfermo y el tercer enfoque es la sustancia. Entonces ya se está viendo que el licor es legal, que la marihuana puede ser legal, que la cocaína si la legalizaran tuviera menos esto. Y entonces empiezan a ver el enfoque de la sustancia. Si la sustancia está ahí, si es que el enfermo, si es que el abusador tiene un elemento que le impide, hay que recordar estas 2 palabras, voluntad y capacidad. Está despojado de capacidad y está despojado de voluntad. O sea, está despojado de su mente y está despojado de su corazón. Entonces, ponerle una sustancia legal a una persona que no tiene ni voluntad ni capacidad es más peligroso que un mono con un cuchillo. Sí. Javier, el tiempo se me fue, me está diciendo Iván Morales. En 20 segundos, tus últimas palabras, por favor. En 20 segundos. No hay poder humano capaz de darle solución al fenómeno de la adicción. Solo un acto de la divina providencia. No hay poder humano, científico, ni social, ni religioso escrito para esta solución. Solo el misterio del poder de algo más grande a nosotros mismos. Las personas como yo le llamamos poder superior. Javier Díaz Lacayo, gracias por haber estado con nosotros aquí en Tema Mayor. Espero que gracias por la invitación y que esto sea de tu programa
un aporte a la sociedad y a la humanidad completa. No lo dudes que va a ser y lo es con tu intervención principal. Tenemos pendiente un programa para rescatar otro que me hizo tu padre hace exactamente 20. Ok, gracias. Usted me obviamente, gracias por su fiel sintonía. Si Dios lo permite, volvemos el día de mañana con un programa similar. Buenas noches y que Dios los bendiga a todos.